Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor, que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida, que nos da vida inmortal. 12 eran los que cenaban, y les dio pan a los 12. 12 entonces lo comieron, y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne, y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si las vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento. Pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es todo y la parte, vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno,
el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes, Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos Les da muerte y a los buenos les da vida. Qué efecto tan diferente tiene la misma comida. Si lo parten no te apures, solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento entero late el Señor. Cuando parten lo exterior, solo parte lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros. Es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac el inocente es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino. Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos:
¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos, vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda a preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron y llegaron a la ciudad y encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban con Jesús, Él tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio a todos, bebieron y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy entonces estamos ante un misterio que le da centralidad a nuestra fe. Es el misterio por el cual, si entendemos esto, si comprendemos este misterio, comprendemos nuestra fe. Si no lo entendemos, no vamos a comprender qué significa el cristianismo, qué significa la fe cristiana. Porque en este misterio del día de hoy está expresado, está sintetizado de una manera maravillosa, hermosa, porque eso es importante que lo entendamos. Este misterio es la expresión más bella de todo el acontecimiento de la fe cristiana. Por eso la Iglesia dice y señala que la Eucaristía es la fuente, es la razón de ser de la Iglesia, la fuente de la Iglesia, es decir, de donde nace, se hace, se construye, se proyecta, se realiza absolutamente la Iglesia, el misterio de la Eucaristía. Y desde él es que se recapitula absolutamente toda la realidad. Es decir, se puede entender incluso toda la concepción humana del mundo. Todo, el ser humano se puede entender desde el misterio de la Eucaristía. Y básicamente por una razón. Porque debemos partir de un hecho fundamental. El hecho es que lo que dice el apóstol San Juan en su carta es verdad. Dice, tanto ha amado Dios al hombre, tanto ha amado Dios al mundo. Cuando habla al mundo, no habla simplemente del mundo, el planeta, sino al hombre, a toda la raza humana. Tanto ha amado Dios al mundo que quiso enviar a su Hijo único para que el mundo se salve. Entonces partamos del hecho fundamental. Dios ama al hombre, ha amado al hombre y lo ha amado con todo su ser. Es decir, el ser humano es el ser amado de Dios. Dios me ama y me ama profundamente, ama la existencia humana. Y quiere obrar en mí todo su bien, toda su plenitud. Y quiere que ese hombre participe de toda la bondad de Dios, de toda la grandeza de Dios. Que ese hombre no se pierda de nada, que al contrario, venga y disfrute, venga y se goce, venga y lo viva, que se adentre en el misterio de Dios, que se meta, se involucre, participe plena y activamente en ese misterio de Dios.
Por eso creó todo. Y lo creó tan bello, lo creó tan hermoso, tan maravilloso, tan perfecto. Y por eso creó al ser humano. Y le dio la libertad. Le dio la posibilidad de, aunque todo es generosidad de Dios, todo es bondad de Dios, le dio la posibilidad al ser humano de que eligiera. Es el principio fundamental de Dios. Y mire que nosotros a veces no lo entendemos. Todo el bien que usted tiene, todo el bien que usted le quiere hacer a alguien, todo lo bueno que usted le quiere dar a alguien, usted no lo puede imponer. Pero es que lo que yo estoy tratando es de darle lo mejor. Usted no le puede imponer a nadie nada. Así sea lo mejor. Ese es el criterio fundamental. Lo bueno, lo santo, incluso lo perfecto, lo digno, usted no lo puede imponer. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque si usted lo impone es un atropello contra la libertad del hombre. Y ahí nos adentramos en ese dramatismo humano, por el cual Dios ya nos da responsabilidad, decida, la capacidad de decidir. Sabemos y conocemos la historia de la salvación y sabemos que el hombre, que la creación, por la narración del Génesis, sabemos que el hombre tuvo la plena libertad para elegir y eligió mal. Hubiese podido elegir invocar a Dios, llamar a Dios, confiarse en Dios, abandonarse en Dios, pero quiso actuar autónomamente. Y miren ustedes que eso es una de las cosas tal vez delicadas de nosotros los seres humanos, que no sabemos ser libres, y de alguna manera no sabemos estar en dejarnos ayudar, dejarnos guiar. Perdemos la comunión, perdemos la comunicación, perdemos la unidad, perdemos el estar unidos así. Entonces nos abandonamos a nuestros criterios, antojos, libertad y decidimos mal, optamos mal y no siempre optamos lo más favorable para nuestra vida. Entonces, pero todos tenemos capacidad. ¿Usted tiene capacidad de elegir o no? ¿O a usted le tocó elegir? ¿Usted es libre para elegir o no? Bueno, no, yo no sé. El punto es, el ser humano tiene capacidad para elegir. ¿Tiene razón? ¿Usted tiene razón? O sea, sí, tiene razón. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Lo usa? No sé, disculpe, no sé. ¿Lo usa o no lo usa? ¿Lo usa de vez en cuando o lo usa frecuentemente? Si tiene raciocinio, usted tiene capacidad de discernir, ¿o no? Y en ese sentido tiene capacidad de preferir. Elegir y preferir entre todas las cosas, elegir y preferir lo que le conviene, ¿o no? Muy bien. Pues lastimosamente cuando el ser humano eligió mal, prefirió mal, se perdió. Prácticamente podríamos decir que en ese momento se hizo daño. Se hizo un daño horrible porque al elegir, eligió su autonomía y creó un abismo entre Dios y él. Ese es el pecado. El primer pecado, el pecado de Adán y Eva, ese pecado inicial. ¿Qué es el pecado? A ver, ¿qué es el pecado? Estar lejos de Dios. ¿Qué más? Ir en contra de la voluntad de Dios, desobedecer a Dios. ¿Alguien más dice algo? ¿Una qué? Perder, bueno, ok, la gracia de Dios. Sabemos que el pecado es un conflicto de voluntades. Todo lo que han dicho es cierto. Pero esta es otra forma en la que quiero que lo entiendan. El pecado en verdad y en el fondo es un conflicto de voluntades. Dios quiere lo mejor para mí. Él lo quiere. Quiere lo mejor.
lo ha dispuesto así, lo mejor. Pero, como yo tengo libertad, puede que yo no quiera. ¿Y usted quiere? Quiere, pero a veces no. Hace la voluntad suya. Y ahí es donde nos va mal. Muy sensato. Entonces el pecado es un conflicto de voluntades. Yo no quiero lo que Dios quiere. En última instancia, yo hago lo que a mí se me da. Porque se ríe, hermano, no se ponga nervioso. Ese conflicto de voluntades, ese no querer lo que Dios quiere, es ir en contra de mí mismo, Porque en última instancia, solo Dios conoce la verdad sobre mí mismo. Yo no me la sé todas, yo no puedo. Es decir, y desde esa perspectiva romper, eso es romper la unidad con Dios. Cuando yo rompo esa unidad con Dios, un abismo se da entre Él y yo, y de ahí en adelante le sucede como Génesis 3 lo narra, de ahora en adelante le va a costar la tierra, le va a costar la vida, con el sudor de tu frente y del de al frente, dicen también a veces, ¿no? Es decir, con su sufrimiento, usted de ahora en adelante le va a costar la vida. Y esa es la condena. Cuando el hombre se rebeló contra Dios, esa rebeldía creó la situación más dolorosa que se puede existir. Y es que nos alejó de Dios. Creó un abismo entre Dios y nosotros. Creó una herida tan grande, que era casi imposible que Dios pudiese volver al hombre como quería. Porque el hombre ya había decidido en lo más profundo de su ser cerrarse a Dios, apartarse de Dios. Eso es lo que se llama el pecado. Y el pecado es una situación en contra de Dios, es básicamente una situación de impureza, es una situación es decir, en la que Dios no puede evitar, porque Dios no es pecado, Dios solo es bien, solo es santidad, solo es bondad. Es decir, Dios no es bueno y malo. Hay gente que piensa que es que no, que Dios es malo, mire lo que hizo. Dios no es bueno y Dios solo es, solo y únicamente. ¿Y usted? ¿También? ¿Sí? ¿O no? Dios solo tiene una condición. Dios es bueno, solo bueno. En Dios no cabe la maldad, no existe la maldad, no existe el pecado. Dios es solo pureza, solo bondad, solo transparencia, solo verdad, solo vida, solo amor. En Dios no existe doblez, no existe, no cabe. Los filósofos decimos que eso es ontológicamente imposible. Eso quiere decir que el ser oscuridad es absolutamente opuesto a ser luz. Y que si yo digo luz, la luz es luz. Y cuando digo oscuridad, la oscuridad es oscuridad. Cuando usted se confiesa y uno le pregunta, a ver, dígame los pecados, dice, no, yo no soy tan malo, padre, yo soy más o menos malo. A ver, defíname esa vaina. Más o menos, padre, malo, más o menos bueno, más o menos bueno. Me porto más o menos bien. Eso revela que hay una contradicción en nosotros, eso revela que hay un conflicto, una confusión, que hay una herida en nuestro ser, una herida que obviamente nos maltrata y nos lleva a alejarnos de Dios, a no poder alcanzar por nuestros propios medios la felicidad. No podemos.
Eso era lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hacía el Antiguo Testamento? Toda la narración de la primera lectura. Ustedes ven cómo Moisés manda para ayudarle al pueblo a estar bien con Dios, a sanar su herida con Dios, a reconciliarse con Dios. El pueblo, Moisés manda, vayan y traigan machos cabríos, traigan corderos, sáquenle la sangre, ofrezcamos sacrificio. Saca el libro de la alianza, es decir, el manual de la alianza, porque es que Dios ha hecho un pacto con el hombre. Mire, Dios es tan respetuoso, tan absolutamente respetuoso y amoroso con nosotros, que Él siempre busca llegar a acuerdos con el ser humano, acordar con el ser humano. A eso se le llama alianza. Lo que usted hizo con su esposa el día que se casó, ¿qué es? Una alianza, es decir, un pacto, un pacto de amor. Dios hace pactos de amor, acuerda, porque solamente las personas libres pueden dar su voluntad, solamente una persona libre da su voluntad. En derecho, decimos los que hemos estudiado derecho, en derecho cualquier elemento que vicie el consentimiento es nulo. Consentimiento y la voluntad humana. Cualquier acuerdo que se realice sin consentimiento y sin voluntad, sin libertad, es. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe, nunca ha existido. Por eso se declaran la nulidad de los actos irregulares. Dios hace pactos con personas libres, no con personas alienadas, no con personas que no tienen voluntad, que no tienen libertad. No puede hacerlos porque esas personas no pueden emitir un acto de libertad. Entonces, el pacto que Dios hace es un pacto de amor, es una alianza de libertad, es un pacto para el bien humano. Es decir, y ese pacto es para sanarme, liberarme, para llenarme de bendiciones, para atraerme, para darme una nueva vida. Pero en el Antiguo Testamento, por más que hacían cosas, hacían actos y tenían ritos y tenían mucha cantidad de elementos, preceptos. ¿Usted sabe cuántos preceptos tiene la religión judía? 636. Oiga, eso me gusta. 636 preceptos aproximadamente tiene la religión judía y que los conservan. Y esos preceptos, usted cumple esos preceptos, por eso están llenos de ritos y están llenos de preceptos que usted los tiene que cumplir casi, porque es la única forma en la que eso le libera a usted de la culpa, si cumple todos esos preceptos. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, redujo todo eso a solo dos. ¿Cuáles son? Sobre todas las cosas y ya, dijo, ahórrense todo ese larguero, solo dos, y ya, y se acabó el cuento. Sintetizó la cosa. Pero esa sangre de esos corderos que se derramaba no podía limpiar el interior, solo limpiaba el exterior. No podía limpiar lo profundo del alma, porque no tenía la capacidad. Entonces Dios, en su infinito amor, al ver la imposibilidad de que el ser humano volviera a Él, de que el ser humano pudiera zanjar la brecha, cerrar la herida, Dios decidió, en la Trinidad, Dios decidió venir Él mismo. Venir. Nadie podía, o sea, entiéndanme, es que no existe sobre la creación, no existía sobre la creación nada tan santo, nada tan perfecto, nada tan puro, nada tan grande, que pudiera una vez más volver a abrirle el camino a Dios desde su dimensión de plenitud a esta realidad humana de pecado. Cuando el pecado comenzó a reinar, cerró las puertas. Por eso digo que un abismo se puso en medio. No había puente para cruzar, no lo había. Y ese es el momento en que Dios decide enviar al mundo
a su Hijo. Dios decide venir. Más aún, miren lo interesante de esto. Dios decide venir a meterse en nuestra realidad. Dios decide encarnarse. Dios decide entrar en la criatura humana, en una criatura humana. Dios el creador decide meterse en su creación, involucrarse en ella, encarnarse en ella, tomar carne, tomar nervios, tomar sentidos, emociones, sentimientos, ser hombre, caminar como hombre, vivir como hombre, sufrir como hombre. ¿Y eso lo hizo a través de quién? ¿De quién? De una criatura. De una criatura a la que Dios preparó. Una criatura que Dios se preparó. Y Dios se la preparó en virtud de toda la salvación humana. Entonces Él se preparó un vientre, un ser inmaculado, un ser perfecto. Vuelvo y lo repito, porque Dios no cabe en lo imperfecto. Dios tenía que crear en esta realidad de pecado una realidad única en la que no existiera el pecado. Por eso fue que María fue preservada del pecado original. Ella nunca lo supo. Es decir, ella fue libre. Ella nunca sabía que era libre absolutamente. Y sin embargo, el hecho de haberla prevalecido del pecado original, eso no le impedía padecer la tentación. Era humana. ¿Cristo fue tentado o no? Ah, bueno, y siendo Dios. Y desde esa perspectiva, cuando Dios preparó una criatura pura, absolutamente pura, en la cual Él pudiese volver al mundo, Dios se anotó un golazo al demonio. Y el diablo no se dio cuenta. Y por ese medio volvió a la tierra. Dios vino a la creación. Nació de un vientre inmaculado, puro, santo y perfecto. Esa fue la primera Eucaristía que se dio en la historia. La que Dios Padre celebró en el vientre de María. Porque cuando Cristo vino a nacer en el vientre de María por la acción del Espíritu Santo, María criatura desapareció, se cedió totalmente a Dios, Dios la habitó totalmente y ella se volvió una hostia viviente, una criatura en la que Dios vivía a plenitud. El arca de la alianza no era un signo para guardar un pedazo del maná que se guardaba y los rollos de la ley. Pero el arca era un arca. Pero la comparación no tiene ni siquiera parangón. O sea, es que María en ese sentido fue el lugar, el único medio para poder llegar a la humanidad. A través de la humanidad, de María pudo volver Dios a la tierra. Y pudo comenzar a sanar la herida, a cerrar en la brecha, a zanjar el abismo. Y comenzó a encarnar la realidad humana para santificar la realidad humana, para reorientarla, para retomarla. Vino a tomar toda la humanidad, es decir, en María, Cristo vino a devolverle a la humanidad la libertad que el pecado le había quitado. Y para hacerlo más perfecto, entonces Cristo, en todos los actos que realizó, santificó la vida humana, en todos los actos. Desde la concepción, el nacimiento, su infancia, su niñez, su adolescencia, su preadolescencia, su adultez, hasta que llegó a la plenitud. Cada instante de su vida, Cristo encarnó la realidad humana. Y luego lo selló en un momento maravilloso, el misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección. Él era el inocente, el total inocente. El único sin culpa, entendámoslo, el único ser sin culpa, Cristo como hombre, el único hombre sin culpa, libre absolutamente de todo. Obviamente la Santísima Virgen por acción de Dios, Él por virtud propia. Pasó santificando la condición humana, rescatando la humanidad del hombre.
y la llevó al extremo en la lucha contra el pecado. Jesucristo venció a Satanás, venció el pecado, llegando al extremo de dar la vida totalmente para romper las cadenas que tenían absolutamente amordazada a nuestra humanidad. Jesucristo dio la vida. Con su sangre pactó una nueva alianza. Una alianza que superó la alianza de novillos, de sangre de novillos. Era la sangre de Dios misma, derramándose para Dios sanar la herida de los hombres y poder devolver al hombre a él mismo. Rescatarnos para él y poder decirle al hombre: ya no tengas miedo, vuelve a mí, porque por mi sangre te he rescatado para mí. Esa es la acción de Dios. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo nuestro Señor. Y al colmo de esto, entonces dijo: para que no desfallezcan de ahora en adelante, para que no se fatiguen, para que no estén solos, para acompañarlos, para estar siempre con ustedes, me voy a quedar con ustedes. Y tomó un signo impresionante. Si en un primer momento tomó a la Virgen, ahora tomó un signo sencillo. Tomó el pan y el vino. Otras dos criaturas. Y dijo, lo expresó: de ahora en adelante esa criatura, hostia, pan, hostia. Regálame, Guillermito, una hostia sin consagrar. Grande. Ese pan, hostia, que no es nada más que un pan antes de ser consagrado por el sacerdote, no es más, es un pedazo de pan, una galleta, si quiere decirle así. No tiene ningún poder, ninguna virtud, nada, es que ni siquiera tiene sabor, no tiene ni sal, ni azúcar, ni nada. Es solamente una oblea, le dicen ustedes a esto cuando no está. ¿Sí lo ven? No está consagrado por el sacerdote, todavía no hay nada aquí. Esto no ha pasado por el milagro. Entiendan lo que les estoy diciendo. Y Cristo quiso tomar esta simplicidad, esto, pan y vino, y quiso decirlo en un acto de alianza nueva. Ok, vamos a hacer una nueva alianza. La primera alianza se dañó, se hirió, es decir, se rompió y no podíamos reconciliarnos, no podíamos volver. Vamos a hacer una nueva alianza, y en esa nueva alianza yo mismo soy el signo de la alianza. Mi carne, esto se va a convertir en mi carne. Este pancito diario, para significar que yo soy el alimento de todos los días suyo. Que cuando a usted se le esté acabando la energía espiritual de vivir, esa alegría, ese fervor, esa fortaleza de vivir, ese ánimo para que se sane de la anemia, coma aquel que le puede dar la vida, cómalo, mastíquelo, digiéralo, disfrútelo y deje que se integre a usted, a su organismo. Mire, esto es maravilloso. Dios quiere que a través de este signo, se la puede comer ya porque ya no se puede usar, que a través de ese signo nosotros entendamos que Él quiso convertirse en la expresión de una necesidad humana diaria: comer y beber, pero como una gracia para satisfacer plenamente esa necesidad humana. Pues bien, Cristo se quedó en la Eucaristía. Por eso, esto es importante que lo entiendan. En el momento en que ese pan que me acaba de dar Guillermo, yo sacerdote, ministro de Dios, instrumento de Dios, como Moisés, como Aarón, como Melquisedec, como todos ellos, yo ministro de Dios, soy mediador entre Dios y ustedes. En el momento en que estoy en el altar y por virtud del sacerdocio que he recibido de los apóstoles, porque yo no estoy fuera de la cadena de la sucesión apostólica.
A mí me ordenó un obispo que a su vez fue ordenado por otro obispo y por otro obispo y por otro obispo hasta llegar a San Pedro, ininterrumpidamente. Así que yo puedo decir que soy de la estirpe de los apóstoles. Mi ministerio no tiene interrupción en el tiempo. Cuando yo, sacerdote de Cristo, enfrente del altar, levanto las manos y realizo una oración que se llama la epíclesis. ¿Qué es la epíclesis? Es la oración por la cual el sacerdote invoca el poder del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote pone sus manos e invoca el poder del Espíritu Santo sobre la especie del pan y del vino, en ese momento se realiza un milagro. Se llama el milagro de la transubstanciación. Y ese milagro está en cada misa, en cada Eucaristía. Por el cual ese pan que era pan, ya no es pan. Y el vino que era vino, ya no es vino. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. Dado por Dios, dado para mí, para que yo me sane, para que yo me salve, para que yo me libere, para que me plenifique, para llenar todas las dimensiones de mi ser, todos mis vacíos, todas mis inconsistencias, para fortalecerme, para renovarme, para restaurarme, para darme nueva vida. Entiéndalo. La Eucaristía bien recibida tiene la capacidad absoluta de darle nueva vida a usted, totalmente, de hacerle una persona libre, feliz, plena, dichosa. Solo lo tiene que saber recibir dignamente, bien recibido. Y la Eucaristía tiene la virtud de convertirle a usted como a María. Mire lo impresionante. Convertirle a usted como a María en un sagrario viviente de Dios. Porque ese cuerpo que usted va a recibir allí y esa sangre, ese cuerpo de Cristo, se va a penetrar en usted, se va a digerir en usted y se va a hacer vida. Es Dios en usted. Tanto que usted podría decirle a la persona de al lado que comulgó, podría decirle: adoro en ti al Salvador que está en ti. Porque Dios vive en ella. Cuando tomo la Eucaristía me convierte en un sagrario viviente, en una custodia viviente. Y desde esa perspectiva, una persona que recibe la Eucaristía se hace una persona absolutamente nueva, diferente, llena del amor de Dios. Ese es el misterio que hoy celebramos y por el cual no deberíamos ninguno de nosotros alejarnos de Dios. Es decir, no existe, no debe existir en nuestra vida obstáculo alguno para recibir la Eucaristía. Si tengo pecado, líbreme de pecado. Si tengo cualquier situación, aclárela, resuélvala, pero no se quede lejos de la Eucaristía. Se está perdiendo el mayor regalo, la mayor gracia, el mayor don que Dios le ha podido dar a la humanidad. El de que usted se coma a Dios. Porque usted se come a Dios, ¿o no? Usted mastica a Dios, ¿o no? Ah, bueno. Usted disfruta, gusta a Dios. Pues Dios quiere eso, que usted que lo guste, que usted lo disfrute y que usted le permita a Él vivir en usted. Si usted hace eso humildemente, usted va a permitir que Dios, por su infinito amor, le transforme a usted totalmente su vida y le libere y le vaya sanando de todo lo que le hace daño y le vaya dando todas las gracias para comenzar a mejorar. Usted que viene luchando tanto, que viene con depresiones, que viene con tristeza, que viene con problemas, que viene con angustias, que viene con todo. Aquí está la medicina. Simplemente venga al Señor, recíbalo con alegría, disfrútelo con gozo y Él transformará su vida. Amén.